Las primicias de la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 29 al 33. Dice la palabra del Señor. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén y amén. Este pasaje de Hechos de los Apóstoles que el Señor nos permite leer el día de hoy, yo creo que es muy conocido por todos, es bastante, eh, por lo menos, nombrado cada año cuando tradicionalmente se habla de la fecha del día de Pentecostés. Y este pasaje podríamos decir que es el inicio de la historia de la iglesia. Hechos de los Apóstoles nos habla de la obra del ministerio del Espíritu Santo, obrando en favor de la iglesia, guiando, dirigiendo la iglesia para comprender la palabra de Jesucristo y poderla aplicar a la vida de cada una de las personas, a la vida de cada uno de los creyentes. Pues es así como Hechos de los Apóstoles nos habla en el capítulo 2 de eso, de esto precisamente, este hecho tan importante e indispensable para nuestra fe cristiana, que es la venida del Espíritu Santo. Y es que sabemos que todo esto sucedió en el tiempo de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés no es una fiesta o no era una fiesta nueva para la iglesia. Ya para el pueblo de Israel se celebraba. Se le conocía entre ellos como la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana o la fiesta de las primicias. Y subía todo el pueblo de los diferentes lugares donde vivían, subían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. En esta fiesta, ¿qué se hacía? Cada familia traía las primicias, es decir, los primeros frutos de la cosecha para presentarla como ofrenda al Dios Todopoderoso. Esto se daba 50 días después de la Pascua. Entonces, después de la Pascua, 50 días después, se celebraba esta fiesta. Habían entonces en Jerusalén, para estos tiempos, siempre había mucha gente de todos los que estaban esparcidos en las diferentes ciudades, incluso regiones del mundo, venían a Jerusalén, repito, para celebrar esta fiesta. Y es muy importante porque es el tiempo en Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Cristo Jesús fue sacrificado en la cruenta cruz del Calvario. Fue crucificado, allí murió. Pero también 50 días después de su resurrección. Y de esto viene a hablar el Espíritu Santo, o viene a darle el entendimiento el Espíritu Santo, primero a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo y a todo el resto de la iglesia. Pues todos conocemos el pasaje cuando están todos reunidos allí en el lugar alto, cuando los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, y estaban allí reunidos todos juntos, unánimes, dice la palabra, orándole al Señor cuando viene el Espíritu Santo. Dice que un viento recio, de repente, un estruendo, eh, un viento que soplaba con gran fuerza, llenó toda la casa donde ellos se encontraban, todos los aposentos. Allí donde ellos estaban sentados,
sucedió todo esto. Pero esto fue escuchado por todo Jerusalén, del estruendo de esto que estaba sucediendo en aquel lugar. Todos los habitantes, todas las personas que estaban en Jerusalén se dieron cuenta de esto. Y entonces llegan y se acercan al lugar donde estaba el centro de los acontecimientos, donde estaban los apóstoles reunidos, y se sorprenden porque los escuchan hablar a ellos en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas, de tal manera que cada persona, no importaba de qué región hubiese venido, entendían lo que los discípulos o los apóstoles de Jesucristo estaban hablando. Y eso les parecía a ellos algo extremadamente novedoso, maravilloso, pero no comprendían por qué sucedía esto. Máxime cuando identificaban a los apóstoles que eran pescadores, que eran recaudadores de impuestos, pero que no eran personas muy letradas, para decir que hablaban diferentes idiomas, y se sorprendían aún más viendo tal situación. Entonces, algunos de ellos contradictores decían, no, eso es que están borrachos. Y es allí donde empieza lo que conocemos como el primer discurso de Pedro. Pues Pedro se levanta y abiertamente le dice a las personas que están allí, dice el versículo 14, en Hechos 2:14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. El día para el pueblo judío empezaba a las 6 de la mañana, la hora tercera entonces serían las 9 de la mañana. Y ellos le dicen, no sea esto, no piensen que estos hombres están ebrios, que están borrachos, no. Y todo esto es el preámbulo para anunciarles la palabra del Señor, para anunciarles lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ellos deben comprender? Que realmente no lo habían visto, no lo habían entendido. Y es en el versículo 22 donde él empieza con mayor contundencia a hablarles. ¿Por qué? Porque cuando vemos en los discursos de los apóstoles, en este caso de Pedro, ellos guiados por el Espíritu Santo recurren a las profecías y es algo realmente muy maravilloso. Y vemos que Pedro recurre a la profecía de Joel, pero también recurre a los salmos. Hay unas partes que hablan de palabras anunciadas por el profeta eh, Isaías, por ejemplo. Y todo esto muestra la contundencia, el poder y la soberanía del Espíritu Santo obrando en medio de ellos. Pues acerca de la profecía de Joel es que Pedro toma para enseñarles al pueblo lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que le fuese retenido por ella. Entonces empieza a hablarles Pedro acerca de Jesucristo. Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Es decir, varón aprobado, lo que está diciendo es varón puesto por Dios, levantado por Dios, entregado por Dios. No es alguien que de casualidad hizo algo para la obra del Señor, sino que dice incluso claramente la palabra del Señor que todo estaba ya predeterminado por el consejo eterno del Señor. ¿Y por qué? Porque ellos sabían, conocían las profecías de Joel, conocían incluso las profecías dadas por el mismo David.
el rey David, porque él fue rey, pero también fue profeta y lo vamos a ver más adelante. Él, utilizado por el Espíritu Santo, estaba anunciando, estaba hablando, recibió el entendimiento de lo que sucedería con el Cristo que el Dios mismo levantaría. Este varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Es decir, le está haciendo un recuento rápido de que ellos fueron testigos de todas las maravillas que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando dice aprobado por Dios es porque todo lo que él hizo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y es que nosotros debemos de pensar un poco si lo que hacemos todo en nuestras vidas, todo lo que hacemos es aprobado por Dios. Para saber eso tenemos que siempre remitirnos a la palabra de Dios y confrontar nuestra vida conforme a las escrituras. Si lo que hacemos en nuestras acciones, decisiones, en todo nuestro entorno está acorde a la palabra de Dios, entonces somos aprobados delante del Señor. Si estamos en contra, desobedeciendo la palabra de Dios, entonces tenemos que revisarnos y arrepentirnos y volvernos siempre delante del Señor. Pero este era un varón perfecto que Dios había aprobado. Dice el versículo 23, a este, y es muy importante, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por cuál consejo? Recordemos que los principales sacerdotes, los principales escribas, todos los gobernantes de Israel entregaron a Jesucristo a la muerte. Él, todo esto lo sabía el Señor, por eso dice, y el anticipado conocimiento de Dios, habla de la presencia. Dios conoce todo anticipadamente. Antes de que las cosas sucedan, Dios la conoce. Pero no es que Dios hoy vaya a conocer lo que va a suceder mañana. Dios siempre lo ha sabido, desde antes de la eternidad. Desde antes de todos los tiempos Dios ya sabía. No es que Dios hoy esté preparándose para saber qué es lo que va a suceder dentro de 8 días. No, Él ya lo sabe todo, absolutamente todo. Y Él ya sabía que al enviar Él a su Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados, que Él iba a ser maltratado, que iba a ser torturado, que Él iba a ser humillado, que iba a ser crucificado y que iba a morir en una cruenta cruz. De eso habla que es el conocimiento anticipado de Dios. Pero en términos humanos, Jesucristo, el Mesías, fue entregado por los principales sacerdotes. Tomaron consejo contra el Señor. ¿Y qué hicieron con él? Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, es decir, no fue por manos de los judíos, de los israelitas, de los judíos, sino que se lo entregaron a los romanos. Entonces, por eso dice en manos de los inicuos, es decir, de los gentiles, crucificándole, al cual Dios levantó, y este es muy importante, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y está hablando de qué? De la resurrección. Y este es el punto de partida para la predicación del Evangelio. Porque la resurrección de Jesucristo es el punto más alto de la enseñanza cristiana. Es que si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo hemos leído, nos lo enseña la santa palabra del Señor. Pero Él resucitó, Él fue levantado, Dios lo levantó de entre los muertos, porque era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque la muerte solamente está determinado para el pecador. Y Cristo Jesús, varón aprobado por Dios, santo, siempre santo, 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 3 veces santo, santo, no podía estar allí. Era imposible que la muerte lo retuviera. Y Dios lo levanta de entre los muertos. Entonces, allí, sobre esta enseñanza, inicia Pedro a hablarles. Y él les está diciendo que todo esto ya estaba anunciado por los profetas, que todo esto ya había sido anunciado por el mismo David. Era imposible que la muerte lo retuviera por su santidad, por su justicia, por su sumisión a la voluntad de Dios Padre. Y es maravilloso entonces
lo que el Señor, a través de su obediencia, logra para cada uno de nosotros. Entonces, en el pasaje que tenemos para el día de hoy, dice en el versículo 36, dice, perdón, el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. A ver, ¿cómo así? Está hablando de la resurrección de Jesucristo y aquí está hablando de David. ¿Qué pasó? Claro, el contexto completo de este capítulo son 47 versículos. Por temas de tiempo no lo leemos, pero sí tratamos de dar el contexto lo más completo que podamos. Y es que nos habla de que ellos sabían, para el pueblo judío era claro, conocían la escritura acerca de lo que David había dicho, acerca de la visión de David, de lo que David había profetizado. ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David no ha resucitado. Es lo que les está diciendo Pedro a los que le están escuchando. Sabemos que David, patriarca, porque de entre las personas más importantes para la fe, para la religión judía, está Abraham, Isaac, Jacob, está David, está Salomón. Para ellos están como los patriarcas, los principales de la fe de ellos. Moisés, lógicamente, quien les da la ley, está como entre los principales. Entonces ellos identificaban las palabras que había dicho David. Y él está diciendo, de ese patriarca, de él podemos decir que murió, que fue sepultado y que el sepulcro todavía está. Es decir, todavía todos podrían ir y decir, mire, ese es el patriarca, ahí está sepultado el patriarca David, el rey de Israel. ¿Y por qué le está diciendo esto? Porque todos conocían, repito, la escritura en el Salmo 16:10 acerca de que David, de lo que había visto David, porque él en el Salmo está diciendo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, si quien estaba en el sepulcro era David, ¿a quién se refería entonces cuando David expresó esto? Es parte de lo que la visión que Dios le dio a David le permitió escribir para que todos la tuviéramos. Es parte de la visión que el Espíritu Santo le mostró a David, pero no hablando de sí mismo, sino de lo que sucedería con el Cristo que el Dios Todopoderoso levantaría para salvar a Israel, para que redimiera a Israel y por ende a todas las naciones de nuestros pecados. Entonces, por eso es tan importante este principio de la predicación de Pedro, porque le está diciendo, sabemos dónde está David, sabemos que fue sepultado, sabemos que murió y fue sepultado, sabemos dónde está su sepulcro. Entonces, del cual habló, está hablando es de Cristo Jesús, y es lo que dice en el versículo 30. Dice, pero siendo profeta, aquí es donde nos dice que David también fue profeta, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, en la visión, lo que Dios le permite recibir como parte de la profecía, está que él, de la descendencia de él levantaría al Cristo y que de su descendencia habría uno que permanecería, que sería rey eterno. Y esto también lo encontramos en el Salmo 89, versículos 3 y 4. Hace mención a esta parte, dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Es lo que está diciendo el salmista. Es lo que está diciendo David. Dios le juró a David que uno de la descendencia de él estaría sentado eternamente en el trono. Y para entonces Israel no tenía rey. Para entonces David
y todos sus hijos habían muerto. Esto, si tomamos pues la primera línea de su genealogía, pero sabemos que Cristo Jesús es descendiente de David. Cuando leemos las genealogías que nos muestran al principio de los evangelios, por ejemplo, de Mateo o de Marcos, allí nos dice de la procedencia del del Hijo de Dios, de Jesucristo, pero la descendencia en la carne. Y dice que Él es descendiente de Abraham, que es descendiente de David. Y por eso se cumplen en Cristo Jesús todas las profecías. Pues allí se está cumpliendo entonces, y lo que le está diciendo Pedro es que de ese Cristo Jesús es del que estaba hablando David cuando dijo que uno de sus descendientes estaría en el trono, es decir, que Jesucristo es el rey prometido, que Jesucristo es el siervo de Dios que iba a morir, pero que Dios no dejaría su cuerpo, que su cuerpo viera corrupción. Es decir, que no, su cuerpo no se fuera a descomponer por causa de estar en un sepulcro, por los gusanos, por todo lo que le sucede a un cuerpo que es enterrado. Esto se lo está poniendo en el contexto perfecto el Espíritu Santo en labios de Pedro para que el pueblo lo entienda. Y el pueblo empieza a meditar, el pueblo empieza a entender todo lo que les está hablando Pedro, versículo 31. Viéndolo antes, hablando de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo trae la palabra profetizada en el Antiguo Testamento y muestra el cumplimiento en Cristo Jesús. Porque es que en Cristo Jesús se cumplen todas las profecías. En Él. Por eso es que en Él tenemos la completa certeza de la salvación. Viéndolo antes, es decir, alcanzó David a ver lo que iba a suceder tantos cientos de años después. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él vio la resurrección de Cristo Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús, no es a cualquier Jesús, no es cualquier profeta, no es cualquier persona, es este nombre propio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es a Él es el que tenemos que mirar y a Él es el que tenemos que testificar. Por eso dice, del cual todos nosotros somos testigos, están testificando que Él, el mismo que estuvo enseñando en las plazas, en las aldeas, en los caminos, en el templo, ese que ellos entregaron en manos de inicuos para que fuera crucificado, ese es el mismo que Dios resucitó entre los muertos, cumpliendo la profecía de que su cuerpo y no quedaría su alma no quedaría en el Hades, que sería levantado, y que ellos son testigos de que efectivamente resucitó. Es la enseñanza y es el propósito del Espíritu Santo cuando retumba, cuando sopla, porque viene y les da poder a ellos. Recordemos en el capítulo 1, versículo 8, como dice, ahí en mismo Hechos 1:8 dice, hablando del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se empieza a cumplir todo lo profetizado, lo anunciado, lo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Ellos reciben el Espíritu Santo porque antes del Espíritu Santo estaban temerosos por causa de la persecución que había allí en Jerusalén, que había empezado buscando a todo aquel que quisiera ser seguidor de Jesucristo para encarcelarlo y matarlo. Pero cuando llega el Espíritu Santo ya no hay temor y antes ya salen abiertamente a hablar de la palabra del Señor, a hablar, a enseñar el Evangelio de la salvación por gracia. Y es lo que nos dice, que ellos están testificando, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
exaltado por la diestra de Dios. Es decir, el glorioso nombre que tiene Jesucristo está exaltado por el mismo Dios Padre Todopoderoso. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, recordemos, Pedro venía hablando acerca de la profecía de Joel. En el capítulo 2, versículo 17, ya el contexto dice, y en los postreros días, hablando del profeta Joel, mejor dicho, desde el versículo 16, mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán no necesariamente es anunciar algo por venir. De hecho, cuando habla de que una persona está profetizando, está hablando lo que Dios ha dicho. Es decir, ellos, los apóstoles, están anunciando el Evangelio, lo que el Señor ya les había dicho. Y ellos estaban diciendo que esto, acerca del Espíritu Santo, ya se estaba cumpliendo, porque todo el contexto de este pasaje de Joel está hablando de qué, de las cosas que suceden antes del juicio de Dios, del duro juicio de Dios, y que antes vendría el Espíritu Santo, y parte de esa profecía se está cumpliendo, o se cumplió en aquel tiempo, y se está cumpliendo con nosotros. Muchos de nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor, anunciamos abiertamente el Evangelio de la salvación por gracia. Pues ese Espíritu Santo, el mismo Dios entre nosotros, es el que está obrando en Pedro y en todos los discípulos. Por eso dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo había prometido, Juan 7:39. Él ya había dicho y le había anunciado a los discípulos. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La promesa del Espíritu Santo. ¿Sobre quién viene el Espíritu Santo? Sobre los creyentes. La persona cree en el Evangelio, la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que bajó del cielo, que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos. Esa persona recibe inmediatamente el Espíritu Santo y ya nunca le va a abandonar el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu de Dios va a estar con todos nosotros los creyentes. Entonces les dice, esto que vosotros veis y oís, ¿qué es? Ese estruendo, eso que les llamó la atención, eso que estaba sucediendo, que les estuvieran hablando a ellos en la lengua en la que ellos habían nacido. ¿Por qué en la lengua que ellos habían nacido? Porque para este tiempo Roma, que era quien tenía el dominio, digamos que era quien reinaba la gran mayoría del mundo antiguo, era gobernado por Roma. Esto incluía Jerusalén, y ya en Jerusalén habían diferentes lenguas. Estaba el latín, que es la lengua original de Roma, pero también estaba parte del hebreo, y ya tenía mucha influencia de los griegos. Y habían otros que habían sido llevados a otros lugares hacía muchos tiempos. Sus padres, sus abuelos habían sido llevados a otras naciones, y muchas personas descendientes de Israel habían nacido en otros países, se habían criado en otros idiomas. Cuando llegan a Jerusalén y sucede esto, escuchan en su lengua natal cómo estos hombres, lo que ellos están diciendo, lo que estos hombres están hablando, ellos lo entienden, cómo les están hablando en su propia lengua. Y es lo que están diciendo. Eso es por causa del Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo es el que está haciendo toda esta obra. Y recordemos, esto se da en Pentecostés y es muy importante, y ya vamos avanzando hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Pedro, tomando desde el Antiguo Testamento unos pasajes bastante importantes guiados por el Espíritu Santo, les está enseñando quién es Jesucristo.
que ellos habían visto, que ellos habían visto sus maravillas, que ellos habían visto todas sus obras, que ellos lo habían entregado a muerte para ser crucificado y allí murió en la cruenta cruz en manos de inicuos. Ese Dios lo levantó de los muertos. ¿Y por qué lo levantó? Porque él era el Cristo prometido que había visto David. Y que ese es el Rey eterno, del cual también había prometido David, le había prometido Dios a David que tendría. Entonces es muy importante. Allí recibimos todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor, el Todopoderoso, es el que hace toda esta maravillosa obra. El Señor, el Dios Todopoderoso, es el que guía a su propio pueblo hacia la verdad. Entonces dice el versículo, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Nuevamente el énfasis. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor porque Él es el Señor de todos nosotros, Él es nuestro Dios. Y el Cristo porque Él era aquel que iba a pagar por nuestros pecados, el siervo sufriente. Y todo esto se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Entonces dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, nuevamente el énfasis, a este Jesús, no es cualquier otro, no es otro camino, solamente hay un camino que es Cristo Jesús, a este Cristo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, y vemos que hay un énfasis también allí de que ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron a muerte. Y no es que sea lo principal del texto, porque lo principal es la gloriosa resurrección de Cristo Jesús, pero en el contexto sí está de que ellos no recibieron al Hijo de Dios. Pero Dios, que conocía anticipadamente todas las cosas, Él lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, este es el Rey que se le había prometido a la casa de Israel, es este. Y esto tiene un impacto muy fuerte. Recordemos que todo esto está siendo gobernado y guiado por el Espíritu de Dios. Y ya lo vamos a mirar. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y es muy maravilloso. Pensemos en algo. Jesucristo, el mismo Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, estuvo enseñando el Evangelio. Y muchos no lo vieron, muchos no lo entendieron, muchos no lo reconocieron. Y ahora, a través de Pedro, muchos lo están recibiendo. Y es muy importante porque el ministerio de cada uno tenía su momento, el ministerio de Jesucristo. Allí todo su ministerio estaba en ¿qué? En enseñar, en enseñar cuál era la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre. En esto consiste el reino de Dios. Que reconociéramos al Dios único y verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Y Él enseña todo, por todo momento, y en todo lugar, las verdades, los principios del reino. Él enseña absolutamente todo lo que Dios le ha encomendado. Pero allí le rechazaron. Pero todo esto estaba quedando allí guardado en los corazones de los apóstoles. Y muchos seguramente, la palabra no lo dice, pero ¿cuántas de estas personas le pudieron haber escuchado a Jesucristo en Jerusalén y no lo comprendieron? Porque ahora el Espíritu Santo estaba despertando ese entendimiento, abriendo ese entendimiento, entregando esa sabiduría. Y esa sabiduría que Él le estaba entregando a ellos es la que tenemos hoy nosotros también. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que es el que nos guía, el que nos abre el entendimiento, el que nos permite comprender cuál es la santa palabra del Señor. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, sintieron que lo que les estaban diciendo era completamente cierto conforme a las Escrituras,
que se estaba cumpliendo verdaderamente lo profetizado en el Antiguo Testamento. Y ellos dicen, cuando dice compungieron es, ¿ahora qué vamos a hacer si nosotros mismos lo rechazamos? ¿Ahora qué vamos a hacer si tantas veces lo negamos? ¿Ahora qué vamos a hacer si nosotros mismos estuvimos de acuerdo en que fuera crucificado? Y viene la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos. Algo que hemos repetido muchas veces. El llamado, el principio del Evangelio es el llamado al arrepentimiento. El llamado no es, venga, que Dios tiene algo muy bueno para usted. El llamado no es, venga, que el Señor le ama. Pueden ser frases y palabras que son verdaderas, pero no dentro del contexto bíblico. En principio, el llamado es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El llamado para todos nosotros siempre es, siempre ha sido y siempre será arrepentirnos de todos nuestros pecados. Cuando la palabra de Dios dice arrepentíos, que es un imperativo, es un mandato, es una orden que Dios nos da, es porque allí en el arrepentimiento reconocemos que somos culpables. Es allí donde reconocemos que necesitamos de un Salvador. Es allí donde recurrimos a la misericordia de Dios para que nos lave, nos limpie, nos purifique de todas nuestras transgresiones. Cuando dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, no está diciendo que para ser perdonados de nuestros pecados necesitamos ser bautizados. Es decir, si una persona para que les perdonen los pecados tiene que bautizarse, no. Es por la fe en Jesucristo. Es por su sangre que somos redimidos, por la sangre de Cristo Jesús. El bautismo es una manifestación pública de nuestra fe. Cuando una persona es bautizada, se está bautizando, está diciendo públicamente que él comprende y que recibe con mucha gratitud la obra de Cristo Jesús, que comprende que Él es el Hijo de Dios, que Él se hizo hombre, que Él murió crucificado en una cruenta cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando tiene claro esto, entonces dice, yo me bautizo porque yo pertenezco por gracia y misericordia a este evangelio. Yo comparto este evangelio con todos mis hermanos y públicamente lo declaro que yo soy creyente en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el bautismo. Eso es lo que lo salva, no porque no es por obras. Cuando se arrepiente y cree, es que esa persona es salva. Y a partir de ese momento, entonces, recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. El don, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El poder nosotros comprender cada vez y de una mejor manera la palabra de Dios y abiertamente compartir el Evangelio con otras personas. Tenemos ese don, esa autoridad de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. No es que nosotros tengamos poder, sino que Dios obra en nosotros a través de su poder para que otros reciban, conozcan y entiendan el Evangelio de la salvación por gracia. Arrepentíos. Miren que aquellas personas, en términos muy, muy localizados en Jerusalén, ellos eran los culpables de la muerte de Jesucristo. Y digo allí porque culpables somos todos, porque Él murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Pero ellos decían, entonces, ¿ahora qué hago? Y es lo que puede decir cualquier persona que por primera vez escuche el Evangelio. Y yo que he sido un pecador, yo que he sido tan mal padre de, de mi familia, tan mal tutor de mis hijos, yo que he hecho tantas malas cosas en esta sociedad, yo que he cometido adulterio, fornicación, yo que he mentido tanto, yo que he cometido tantas obras aborrecibles delante de los ojos de Dios, ¿qué hago? Y la respuesta es la misma, arrepentidos. Comprendamos el Evangelio y enseñemos a otro el Evangelio porque allí está el punto de quiebre. Y recordemos qué significa arrepentidos. Arrepentidos es darle la vuelta a nuestra manera de vivir. Yo me arrepiento de esta forma que estoy viviendo.
le pido a Dios que me perdone y doy la vuelta, cambio de estilo de vida, hay un cambio en mi manera de pensar, guiado siempre por el Espíritu Santo, guiado siempre por la palabra del Señor. Ya no dependo de lo que la sociedad dice, sino que dependo de lo que la palabra del Señor me enseña, de lo que la palabra del Señor me muestra. Dice el versículo 39, porque para vosotros, y aquí está de lo que hablamos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para quienes es el Evangelio, es para toda la humanidad. Que lo reciban todos o no, cada uno será responsable delante del Señor. Pero nosotros que por gracia del Señor lo recibimos en nuestro corazón, para nosotros es esa promesa. La promesa de la salvación, la promesa del perdón de pecados, la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, la promesa de que nosotros tenemos el don para hablarle a otras personas. Todo eso se cumple en nosotros. Por eso dice los que están lejos, y podemos hablar geográficamente aquellos que están lejos o que en aquel momento estaban lejos de Jerusalén, pero también están hablando los que están lejos de la presencia del Señor. Tantos males hay en los hogares de esta sociedad, porque están lejos de la presencia del Señor. Para ellos también es esta palabra, pero es necesario ir a anunciárselas. Para ellos que están sordos, que están ciegos espiritualmente, es necesario que uno de nosotros vamos hasta allí y aprovechemos todos los momentos. ¿Para qué? Para hablarles de esto, que para muchos puede ser sorprendente, pero que es obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. De muchas formas, de muchas palabras ellos exhortaban. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Testificar y exhortar. Testificar lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor hizo allí en Jerusalén al entregar su propia vida como sacrificio, lo que sucedió con los apóstoles, lo que hizo el Espíritu Santo y lo que viene haciendo, y lo que Él ha hecho por nosotros. Y la exhortación es el llamado y la invitación a otras personas para que cambien su manera de vivir, que dejen esa religiosidad y de creer en doctrinas falsas y lleguen delante del Señor a través de su santa palabra, que le crean a Dios a través de su palabra, que le crean a la palabra de Dios, que es creerle a Jesucristo. Y de esta manera, ¿qué? Están siendo salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este versículo es muy interesante. Dice que los que recibieron su palabra, ya lo habíamos hablado, vamos a hacer un poco de énfasis, es el bautismo lo recibe la persona cuando cree. Es decir, no se bautiza para ser salvo. No, él cree para salvación y lo testifica públicamente. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué 3,000 personas? Es muy importante, mire, también lo hemos dicho varias veces, los nombres en la Biblia y los números en la Biblia tienen mucha importancia. Y digo en la Biblia, no significa que entonces yo voy a buscar a ver mi nombre hoy aquí en esta sociedad, en mi contexto en que me pusieron este nombre a mí. ¿Qué significa? No, es aquellos nombres bíblicamente, aquellos números bíblicamente. Pues 3,000, 300, 3,000, tiene una importancia y es que habla eh, de revelación. Es un número que bíblicamente dice que es un número de revelación. Es decir, Dios estaba revelando el evangelio de la salvación por gracia. Dios estaba revelando allí, estaba haciendo visible públicamente a Cristo Jesús como el Hijo de Dios que murió por los pecados, pero que también resucitó o que además resucitó. Lo está revelando, lo está mostrando, lo está manifestando. Está mostrando ese evangelio de la salvación por gracia. Por eso es tan importante ese número 3,000. Mire, algo en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 32:28. Allí vemos el mismo número 3,000, pero
en otro tipo de revelación. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Allí, por causa del juicio de Dios, Dios había mandado a través de Moisés a que 3.000 personas fueran ejecutadas, murieron a espada por causa de la desobediencia al Dios Todopoderoso. ¿Qué estaba revelando? El juicio de Dios. Por eso es tan importante el número 300, 3.000, repito, en la Biblia, en este número en particular. Está hablando de una revelación. Allí estaban manifestando, revelando el juicio de Dios. Pues en el contexto del Nuevo Testamento, en este pasaje de Hechos 2, nos está revelando el evangelio de la salvación por gracia. Versículo 42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Ya ellos se reúnen, se juntan, permanecen como familia cristiana. Ya son hermanos. ¿Hermanos en qué? Hermanos en la fe cristiana. Y compartían todo. Y todo esto, aún en medio de dificultades, les permitía a ellos ¿qué? Perseverar. Si pasamos al versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A quiénes añadía el Señor? Dice que a los que debían ser salvos. ¿Quiénes debían ser salvos? El contexto nos lo habla. Los que creyeron, los que se compungieron cuando escucharon las palabras, las enseñanzas de Pedro, cuando comprendieron que efectivamente Jesucristo era el Hijo de Dios y que ellos habían consentido en su muerte, cuando ellos se arrepintieron, todos estos eran los que debían ser salvos. ¿Quiénes somos salvos? Los que creemos, los que confiamos, los que le esperamos en Cristo Jesús y en Él ponemos y depositamos toda nuestra vida. Entonces, ¿para qué vamos cerrando? ¿Por qué el título de hoy? ¿Por qué nos habla la palabra del Señor hoy acerca de esas primicias de la salvación? Recordemos, y dijimos varias veces, esto se dio en Pentecostés. Nosotros, ¿quiénes son las primicias de la salvación? La iglesia. Primer contexto podemos decir aquellas 3.000 personas. Son las primicias, los primeros frutos de esa obra de Jesucristo, esa obra de redención. Ellos fueron las primicias para Dios. Porque Cristo hizo todo esto y nos presenta a nosotros como primicias para Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Venía a presentar los primeros frutos de las cosechas, las fiestas de las semanas, 50 días después de la Pascua. Ahora Cristo Jesús estaba presentando los primeros frutos de su obra. En su gloriosa resurrección es donde Él manifiesta, donde Él entrega estos primeros frutos de su obra al Padre, nos presenta a nosotros. Nosotros somos las primicias, los primeros salvados. Somos nosotros la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué somos las primicias? Porque viene un segundo grupo detrás, que son los israelitas. Ellos, ellos que rechazaron a Jesús y que la gran mayoría de ellos no le reconoce como el Hijo de Dios, no le reconoce hoy como quien pagó por los pecados de la humanidad y que ellos para poder entrar al reino de los cielos es necesario que crean en Él, que se arrepientan, como se nos fue dicho a nosotros, también se le dice a ellos, arrepiéntanse. Pues llegará un día en que entraremos nosotros los gentiles, se cierra la puerta hasta que entremos todos los gentiles, dice realmente la palabra del Señor, y luego entran el remanente de Israel. Pero nosotros somos las primicias del Señor y nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo para que enseñemos este mensaje, esta predicación, esta palabra a otras muchas más personas. Nosotros tenemos como conclusión para el día de hoy, ya que lo comprendemos que somos esas primicias,
comprendemos que Dios hizo todo para nuestra salvación. Ahora, con mucha alegría y gozo y con mucha gratitud en nuestro corazón, es nuestra responsabilidad testificar este evangelio. Es nuestra responsabilidad porque en nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros está el don del Espíritu Santo y Él nunca nos va a dejar de que vivamos conforme a su voluntad. Arrepentido significa darle una vuelta completa a nuestra manera de vivir y ya vivir no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Y si vivimos para la gloria de Dios, viviremos haciendo su voluntad, enseñando a otros que somos las primicias de la salvación. Amén y amén.